Buenos días, mi nombre es Daniel Amón y voy a explicar la división de la filosofía griega en el siglo V a.C. a partir del nacimiento de los sofistas y la permanencia de los ideales de Sócrates. Orígenes. Los sofistas y su pensamiento nace a partir de la democracia de Atenas, en el siglo V a.C., en donde se reúnen ciudadanos para hablar de las decisiones que se tomarán ante la situación política del momento. Desde aquí empiezan a surgir filósofos que, aparte de enseñar en las plazas, empiezan y aplican una oratoria bastante desarrollada y explican a la gente cómo usarla. Estas enseñanzas serán pagadas por ciudadanos que estén dispuestos a aprender del filósofo. Básicamente fueron las primeras clases de filosofía pagadas de la historia. Sócrates. El pensamiento socrático ya había surgido y ganado popularidad desde hace bastante tiempo. Los discípulos de Sócrates, al igual que él, brindaban conocimientos a sus alumnos por medio de unas charlas en las que, antes de dar un significado, estos llegaban a él mediante argumentos de los aprendices, concluyendo una verdad formada por las creencias de cada uno. Cuando nacen los sofistas, la filosofía griega se parte en dos y empieza la disputa de los sofistas contra los ideales de Sócrates. Principales ideales de cada bando. El principal ideal de los sofistas es que no existe una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su visión de la realidad, y convencían a la gente de esto por medio de otro de sus puntos fuertes, la oratoria, la cual también enseñaban. Por otro lado, el pensamiento de Sócrates era totalmente inverso al de los sofistas. Él creía que existía una verdad absoluta y, sobre todo, creía que el conocimiento y la educación debían impartirse a cada hombre para formar una mejor sociedad, sin ningún ánimo de lucro, es decir, sin pagar. Principales representantes de cada bando. Por parte de los sofistas, su mayor representante es Protágoras, quien fue el que dio la afirmación de que no existe una verdad absoluta y que cada persona tiene su propia verdad, dando paso a su frase más conocida: el hombre es la medida de todas las cosas. También tenemos a Gorgias, quien fue el que creó la primera escuela de oratoria, donde en una de sus técnicas era hacer debatir a sus estudiantes dos temas y en la mitad del debate los cambiaba de bandos, haciendo que sus propios argumentos ahora fueran en su contra, referenciando que no es importante el discurso, sino cómo es capaz uno de justificar aquel discurso. En el otro lado, como principal representante, tenemos a Sócrates, maestro de la filosofía, quien creía que existía una verdad absoluta y que la educación no debería ser un fin con ánimo de lucro, sino un medio para la formación del hombre. Otro gran filósofo socrático era el discípulo de Sócrates, Platón, quien a toda costa rechazaba y desmentía pensamientos sofistas y los acusaba de charlatanes y manipuladores. Su historia y métodos. Los sofistas iban de ciudad en ciudad brindando sus clases con su ideal de relativismo, así denominado, a la teoría de Protágoras, debatiendo sobre la democracia y la política y deslumbrando a la gente con su léxico, que convencía a más de uno. Hoy en día, el sofismo todavía se evidencia en las clases privadas de filosofía. Sócrates seguía brindando conocimientos a sus alumnos por medio de su particular método, teniendo como base la educación. El hombre debe ser educado para diferenciar entre el bien y el mal, dando como resultado el optimismo epistemológico. Fue así como Sócrates introdujo el concepto de la educación en Platón y el concepto de universal, que según Sócrates es un concepto inmaterial, que permite que dos cosas diferentes sean la misma. Por ejemplo, dos mesas pueden ser de distintos tamaños y materiales, pero cumplen con su función de mesa, y se les conoce a las dos como lo mismo. Estas se pueden desgastar, pero el concepto de mesa no. Hoy en día es muy poco común ver una educación con los ideales de Sócrates, pero personalmente pienso que sería lo mejor.
y fue así como se dio la división entre la filosofía griega. Muchas gracias.